Buenas tardes. Bueno, pasamos ahora al siguiente ponente, en el que, que el siguiente ponente es Daniel Quintero, que nos va a hablar sobre redes sociales y aplicaciones, algo que es súper importante en la organización de eventos deportivos. Voy a hacer una breve presentación de su currículum. Dani Quintero es licenciado por la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla del año 2001, especialista en eventos y live coverage, o en inglés regular, social media, comunicación digital, deporte y comunicación corporativa. Es jefe de prensa, ha sido jefe de prensa en varios mundiales, como por ejemplo el del Mundial de Punta Umbría de 2011, de campo a través, de la sede en Sevilla que estuvimos juntos allí en el 2013-2014 de su sede de los mundiales de baloncesto y balonmano. En 2019 ha sido responsable de prensa y redes sociales de Pontevedra 2019, de triatlón, duatlón y aquatlón. Y en 2020 del Campeonato de Europa de duatlón celebrado en Punta Umbría. Es especialista en redes sociales, pionero en la comunicación digital de eventos en España, en eventos como Desafío Doñana, Maratón de Sevilla, Triatlón de Sevilla, y lleva más de 15 años de experiencia organizando eventos deportivos internacionales por toda Europa. Actualmente es director de comunicación del Circuito Nacional de la Carrera de Mujeres, del Medio Maratón de Madrid, del Medio Maratón de Sevilla, del Maratón de Palma, del Mallorca 140.6, del Triatlón de Puerto Colón, Birran España. Y bueno, ha tenido varios premios, entre ellos el premio al mejor tuitero de deporte de Sevilla, de Blogosur en 2014, y al mejor blog en 2015. O sea que realmente he trabajado en algunos proyectos con ella, ha sido un auténtico placer. En redes sociales tiene un capote que es espectacular, porque algunas veces es difícil tener paciencia y aguantar y no mandar lejos a más de una persona. Y él tiene mucha paciencia y la verdad es que hace su trabajo súper bien y da gusto trabajar con él porque es un gran profesional y es una gran persona. Así que no me enrollo más y doy la palabra a mi amigo Dani Quintero. Muchas gracias. A mí me cuesta trabajo llamarte José. Yo te llevo llamando Pepe toda la vida, así que me cuesta mucho trabajo. Pero nada, muchísimas gracias por tus palabras y, oye, es un placer enorme trabajar con gente durante tantos años como tú, también preparada y desde el lado de lo público, que siempre, desde los que estamos en el lado privado, parece que lo público no lo tenemos tan en serio y afortunadamente hay mucha gente como tú con la validez que tú tienes detrás de los eventos. Así que un placer enorme, José. Pues bueno, comenzamos con esta ponencia. Voy a intentar hablar rápido porque creo que me he pasado con los contenidos que he metido y tenemos 35 diapositivas. Vamos a intentar hacer una por minuto o algo así, en las que intentaremos explicar algunos trucos sobre redes sociales, sobre las apps que tanto manejamos en el móvil y básicamente hablar sobre comunicación en redes sociales, app, web, lo que sea, lo que haya dentro de 5 años. Básicamente es comunicación y es algo inherente al ser humano. No hay tampoco que intentar hacer cosas exageradas, simplemente con un buen talante, como decía Pepe, intentar sacar el capote en los momentos de crisis y estar a las duras y a las maduras, que de eso se trata las redes sociales. Básicamente, todas estas herramientas, la mayoría de los que estéis detrás de la pantalla, lo vais a utilizar para promocionar vuestros eventos deportivos, para que haya más gente que se inscriba, para que la gente tenga información, en fin, básicamente prácticamente como una herramienta de marketing, que realmente la comunicación es una pata del marketing. Entonces, bueno, ahí veis ahí abajo varias imágenes que es como normalmente los que organizamos eventos intentamos transmitir al exterior, ¿no? Imágenes muy bonitas y tal. La realidad es que lo que la gente ve en redes sociales son selfies prácticamente de ellos mismos durante las competiciones. Así que la imagen real de los eventos, por mucho que tratamos nosotros de presentarlos así, de esta forma, al final es la imagen que captan las cámaras de nuestros participantes, de nuestros espectadores, de la gente que pasa por la calle. Entonces, bueno, tenemos que intentar controlar también eso como una pata fundamental de nuestros eventos deportivos. Entonces, ahora, voy a intentar acotar lo que es un evento deportivo para un participante, básicamente, y para un espectador, para los dos. Un evento deportivo es una experiencia vital única y como tal debemos intentar que el envoltorio del caramelo sea tan atractivo como el caramelo y de eso trata en gran parte las redes sociales, la comunicación.
Es fundamental que haya planificación. Normalmente sobre todo la gente que no es profesional de los medios de comunicación o de las redes sociales, no planifica nada, no tiene una estrategia y sin eso no es que sea complicado tener éxito. Con eso lo que estamos poniendo son muchas piedras para fracasar. Entonces, directamente hay que planificar, hay que tener una estrategia clara, por qué hacemos las cosas, para qué las hacemos. Tenemos que tener en cuenta esa frase, una frase en inglés que es "The content is the king", el contenido es el rey. En redes sociales, en comunicación, tenemos que mimar lo que transmitimos, si no, estamos abocados al fracaso. Y lo más importante, con lo que arrancaba, las redes sociales son bidireccionales. Esto es muy importante y hay mucha gente detrás de los eventos deportivos, detrás de clubes, detrás de federaciones, que no ha captado o que pretende que esto sea como era en los años 80 o 90, en los que los eventos, los organizadores trasladábamos un mensaje allá que iba, los medios de comunicación lo aceptaban o no, y la gente, digamos, que lo tragaba. Hoy en día eso no es así, ha cambiado muchísimo. Las redes sociales han venido para quedarse y son parte de una democratización digital en la que hay mucha gente que opina, mucha gente con criterio, gente sin criterio, pero básicamente la gente lo que está en las redes sociales para recibir y para dar, no solo para recibir. Entonces tenemos que tener muy claro que es un canal de comunicación bidireccional. Y bueno, yo siempre intento transmitir que las redes, como introducción, ¿no? Que las redes sociales son transparencia, es diálogo con los participantes, con los espectadores, con vecinos que se pueden quejar en un momento dado porque has cortado una calle, por ejemplo, o por el ruido de la megafonía. Las redes sociales consisten en dar explicaciones, en ser muy mesurado, tener un buen talante y, muy importante, aceptar críticas y responder, siempre responder. Yo intento llevar esa política de comunicación. La callada por respuesta normalmente no funciona. Hoy en día, en el siglo XXI, tenemos que estar continuamente respondiendo. Entonces, bueno, partiendo de eso, de que un evento deportivo es una experiencia absolutamente extraordinaria para el participante y el espectador, tanto si es un evento pequeñito como si es muy grande, tanto si corres el maratón de Nueva York como si haces el duatlón cross de un pueblo de la Sierra de Huelva, todos, al fin y al cabo, son una experiencia extraordinaria. Para el acompañante que va a ver a su mujer o a su marido participar, para el que se pone el dorsal, para el chico que está allí viéndolo o el voluntario que da agua en la meta, para todos es una experiencia extraordinaria y eso tenemos que intentar comunicarlo siempre. Lo principal es apuntar y disparar, me explico. En comunicación no tenemos balas ilimitadas, esto no es un videojuego que tú tienes una ametralladora con balas ilimitadas y puedes disparar a todo lo que se mueva. Digamos que tienes una pistola con 5 o 6 balas y tienes que apuntar muy bien y disparar cuando estás totalmente seguro. Entonces, tenemos que tener claro cuál es nuestro target, siempre. Tener claro si buscamos participantes o si lo que buscamos es que vengan espectadores a llenar nuestro pabellón o que la ciudadanía se implique con el evento. Si lo que queremos es tener fans, en el caso, por ejemplo, de una marca deportiva, o simplemente informar. Por ejemplo, los clubes de fútbol de primera división tienen una finalidad informativa y, de hecho, durante la pandemia estamos viendo que están incluso solapando el rol del periodista al enviar las imágenes directamente a los telediarios y vemos vídeos con la mosca de los distintos clubes de fútbol. Tenemos que tener claro cuál es el objetivo que buscamos, si es empresarial, si es deportivo, si es buscar inscripciones, si lo que necesitamos es un altavoz para la competición o si simplemente lo que estamos es ofreciendo un soporte publicitario para nuestros sponsors, que también es totalmente normal. Entonces, tenemos que planificar, tener estrategia, controlar en todo momento las redes sociales, analizar el presupuesto que disponemos. Yo como profesional, el primer problema que tengo siempre es que los managers de los eventos no tienen claro cuánto quieren gastar, cuánto quieren invertir. Entonces, partir con un criterio claro en una hoja de Excel de cuánto te puedes gastar, en qué te quieres gastar, hará que el trabajo se pueda hacer. Entonces, bueno, antes de poner en marcha tus redes sociales, y por ejemplo, volviendo al tema del presupuesto, yo normalmente cuando alguien me pregunta ¿en qué me gasto el dinero? Yo soy partidario de gastártelo en la página web. Las redes sociales que hoy tenemos, a lo mejor dentro de 10 años no estarán. Lo que es seguro es que hace 10 años teníamos página web y que dentro de 10 años vamos a tener página web. Así que en un momento dado, si no tienes claro en qué gastarte el dinero, invierte en tu web, que al fin y al cabo es tu imagen, que es lo que va a perdurar y es lo que al final, cuando alguien lo atraes a través de tus redes sociales, normalmente se va a tu web para inscribirse,
para tener más información, para ver un vídeo, para mandarte un email y preguntarte dónde tiene que recoger el dorsal. Entonces, bueno, antes de poner en marcha las redes sociales tenemos que tener claro eso, las fortalezas y debilidades de nuestro evento, que pueden ser infinitas. Analizar también las fortalezas y las debilidades de la competencia para saber dónde podemos atacar, dónde tenemos que defendernos. Lo que os comentaba del tema de la web es fundamental y, por favor, hay que tener muy claro que deben de responder a preguntas básicas que muchas veces en la web no aparece, en una web de una carrera popular, a veces no aparece ni la fecha de cuándo se celebra. Entonces, eso, esto es un principio del periodismo, de las 5 W, que ven del inglés, pero bueno, en español es qué, dónde, cuándo, por qué, quién. Y bueno, a mí me gusta añadir el cómo y cuánto. Cuánto normalmente es el dinero. Cuánto te cuesta la entrada, cuánto te cuesta asociarte al club, cuánto te cuesta el dorsal. Entonces, bueno, partimos de que hay que planificar la estrategia comercial acorde a la estrategia de un calendario de contenido, tanto para web, redes sociales, newsletters. Pues, por ejemplo, saber que el día antes de que suba el precio de la inscripción tenemos que hacer un recordatorio o que tenemos que lanzar una newsletter. También tenemos que tener claro que no hay que estar en todas las redes sociales y que incluso no es necesario estar en todas las redes sociales. Por eso es muy importante que conozcamos nuestro target. Más adelante veremos algunos ejemplos. Por ejemplo, el mundo de los videojuegos utiliza unas redes sociales que para nada tienen que ver con las que normalmente utilizamos en eventos deportivos o en clubes o en federaciones, que son más tradicionales. Y por otro lado, tener en cuenta que tenemos una variedad enorme de contenidos con los que nutrir nuestras redes sociales y que al mismo tiempo tenemos que dotar de recursos nuestro presupuesto para hacer vídeos, para tener un fotógrafo, para tener un diseñador gráfico que nos haga los típicos memes de cuántos días quedan, en fin, muchas cosas, ¿no? Las creatividades, hay que tener también textos de calidad. Pasamos a la siguiente fase, que sería quién y qué. Normalmente, si nos ponemos, por ejemplo, en el caso del Real Madrid, el Real Madrid tiene un DIRCOM, que es un director de comunicación, tiene un jefe de prensa y tiene un community manager. Y normalmente, en los eventos pequeños, posiblemente el director de carrera sea también el director de comunicación, el community manager y el jefe de prensa. Dependiendo de los presupuestos, pues tendremos más o menos, o habrá una sola persona, el DIRCOM, que asuma todos los roles o incluso el director de carrera, o el presidente del club de triatlón, el que asuma todos esos roles, ¿no? Normalmente un director de comunicación pues traza las líneas maestras de la comunicación, crea las estrategias, supervisa, genera creatividades, planifica y digamos también que ejerce el rol de relaciones públicas de la prueba, incluso de portavoz. El jefe de prensa está encargado de las relaciones que tenemos con otros periodistas, con los medios de comunicación tradicionales, no los medios 2.0, no con las redes sociales. Y, por ejemplo, es muy importante este papel en campeonatos oficiales, como en un mundial, en un campeonato de Europa, en un campeonato de España, porque los periodistas acuden a ese jefe de prensa para tener información y ese jefe de prensa se encarga de hacer las notas de prensa, de difundir comunicados, de gestionar entrevistas, de intentar colocar nuestro producto en los medios tradicionales. Y luego está el community manager, que es el responsable de la gestión de esas comunidades que se generan alrededor de las redes sociales, que están formadas por usuarios, fans, seguidores, participantes. Y normalmente estos community managers generan contenido y están continuamente alerta, dan respuestas, responden a las críticas, se hacen cargo de las situaciones de crisis. Y bueno, luego hay otros muchísimos profesionales como fotógrafos, cámara, editor de vídeo, programador, redactor, que se suman, digamos, a estos tres perfiles. Luego, volviendo al qué, digamos que están las apps específicas para el evento, luego entraremos en más detenimiento, y luego tenemos otros tipos de herramientas, como son las newsletters, como es el marketing directo. Obviamente, todos tenemos más o menos idea, supongo que después podréis descargaros el PDF, ahí hay algunos enlaces a recursos. Este en concreto de qué es el marketing directo es muy interesante para leerlo con detenimiento y disfrutarlo. Marketing directo básicamente es ofrecer a nuestros clientes productos y servicios muy personalizados a través de la gestión de nuestra base de datos. Y lo he metido aquí porque a través de las redes sociales vamos a generar esa base de datos. La publicidad en Facebook y en Instagram hoy en día son, digamos que son básicas en redes sociales, son baratas y además nos ofrecen la opción de segmentar muy bien. Entonces, para el marketing directo es imprescindible. Volviendo a los conceptos, habéis visto antes al principio imágenes de eventos
pero realmente las imágenes de hoy en día de nuestro evento, si os fijáis en estas chicas de la carrera de mujeres de Madrid, están corriendo con el móvil, grabando, en el lado se ha quedado una que iba grabándose a sí misma mientras corría. Digamos que esto sí que es realmente lo que la gente ve de nuestros eventos más que la imagen que nosotros transmitimos. Os voy a intentar introducir a 3 conceptos que son fundamentales en comunicación en redes sociales, pero creo que os van a servir para tener una imagen clara, porque son tres aspectos fundamentales para las redes sociales. Uno es el ROI, es una palabrota en inglés que es básicamente el retorno de la inversión, es decir, un sponsor, si se gasta 5 euros, lo que espera es recibir 5 más algo. Es decir, un sponsor no pone dinero porque sí para gastarlo. Normalmente lo que busca es eso, el ROI. Sobre todo hoy en día. En los eventos más tradicionales, más antiguos, los eventos pequeños, a lo mejor no es tan claro esto, pero ese ROI es lo que buscan todos los grandes sponsors, todos los grandes patrocinadores de eventos deportivos profesionales. Que básicamente es eso, el valor económico generado como resultado de la realización de diversas actividades de marketing. Por ejemplo, eso, pues un ROI aceptable en una campaña de marketing, pues oscila entre 4 a 1 euro. Es decir, por cada euro invertido por un patrocinador en una prueba, lo que espera es conseguir 4, 6. Y ya, digamos, la hostia, conseguir un ROI de 10 a 1. Pero bueno, son casos muy excepcionales, en campañas muy exitosas y es complicado. Pero quedaros con esto, con el ROI, porque desde las redes sociales vamos a ayudar muchísimo a que el ROI de nuestros eventos aumente. Por otro lado, lo siguiente que busca un patrocinador, que es la activación de un patrocinio. Ahí abajo también hay un enlace muy bueno de una revista que pone muchísimos ejemplos y explica con pelos y señales lo que son patrocinio y marketing deportivo, sobre activación de patrocinio dentro del marketing deportivo. Y activar un patrocinio, bueno, consiste básicamente eso, en poner en marcha un montón de acciones complementarias al patrocinio en sí. Es decir, un patrocinador te paga X por aparecer en el arco de meta. Eso estaba bien en los años 80 y 90. Hoy en día el patrocinador, además de eso, exige una serie de actividades complementarias que le hagan pues, colocar su producto en nuestras redes sociales, en nuestra web, que le metamos una noticia en la newsletter que le enviamos a los deportistas el día previo a la competición. En fin, hay muchas formas de activar un patrocinio, con juegos, con sorteos, es ilimitado. Y eso, digamos que entronca perfectamente con las redes sociales porque son fundamentales para activar el patrocinio durante los meses previos, no durante el evento en sí, pero sí durante los meses previos y a posteriori. Y esto último, que ya digamos que se sale más del marketing, que también es otra palabrota en inglés, como el storytelling, y es algo muy antiguo, atávico, que es el poder de las historias. Realmente en redes sociales, en nuestra comunicación diaria, en lo que hagamos en una rueda de prensa, todo lo que podamos hacer a través de una historia llega al receptor de ese mensaje, mucho más. Entonces, transmitir un mensaje a través de una buena historia es muchísimo más efectivo y perdura mucho más que contarla sin datos, sin este tipo de datos. Incluso para viralizar contenidos en redes sociales, digamos que tenemos que hacerlo historiado. Entonces, las historias captan la atención de las audiencias mucho más que dar información muy básica y sin adorno. Es muchísimo más fácil entender y comprender contenido a través de historias. El ejemplo de las parábolas de la Biblia es clásico. Y las historias conectan con las emociones, motivan, inspiran, y eso es fundamental para las marcas, para los patrocinadores, para nosotros como eventos deportivos. El storytelling básicamente se construye de elementos racionales, que es describir algo que ha pasado con una actividad o datos, y vincular los elementos emocionales, los detalles, la anécdota. ¿A quién no le gusta en una comida con amigos recibir ese tipo de, conocer las anécdotas, lo que le pasó en el último viaje? Pues eso, que os parecerá que no tiene valor informativo, es lo que más funciona en redes sociales. Siempre. Una buena historia funciona muchísimo. Os pongo aquí un ejemplo de Douglas Chevy. Esto fue en 2018. La historia es preciosa y tuvo un trayecto enorme en los medios tradicionales, porque resultó que este señor creo que quedó quinto ese año, y el año anterior había quedado cuarto y ese año quedó quinto en el maratón de Sevilla. Y resulta que por redes sociales me enteré que a través de su agente, me enteré que su hijo le había puesto Seville Kipchumba. Ese era el nombre que le había puesto Douglas Chevy a su primer hijo. Y era en honor al maratón de Sevilla. Run Fast, que ves ahí en un tuit de su agencia de representación. Entonces, él había conseguido, al ser quinto en Sevilla, pero especialmente al haber hecho 2 horas 08,
cambiaba su estatus a atleta oro. Eso le permite, pues, le permitía correr en cualquier maratón del mundo, ganando muchísimo más dinero de lo que ganaba antes. Entonces él, como una especie de homenaje a Sevilla, le puso Sevilla Kipchumba al hijo. Eso tuvo una trayectoria impresionante en medios y es un ejemplo claro de que se pueden contar las cosas de otra forma, ¿no? Entonces, si veis ahí en ese hilo de tweets o en Facebook y tal, lo contamos desgranando la historia, felicitándolo a él luego nos mandó un mensaje. Entonces, digamos que se pueden contar las cosas de muchas formas. Yo pongo otros dos ejemplos con memes de que, por ejemplo, el de abajo hubo una cierta polémica porque decían que el maratón de Sevilla no era el más plano de Europa. Sacamos los documentos de que sí, que realmente lo era, certificado, pero luego aparte pues jugamos poniendo algunas tonterías de este tipo que funcionan muy bien en redes sociales. Nos centramos en redes. Para que os hagáis una idea de lo importante que son las redes, esto fue el resumen de la actividad en redes sociales de la Federación Internacional de Triatlón a finales de 2018, principios de 2019, y para que veáis cómo funciona. Es una federación muy moderna que funciona muy bien en redes sociales y bueno, ahí tenéis unas cifras espectaculares de seguidores en Facebook, especialmente brutales las cifras del alcance de vídeos, 10,4 millones de personas alcanzadas a través de sus vídeos. Sus vídeos se vieron más de 3 millones de veces, más de 200.000 seguidores en Instagram que lo lanzaron ese año. Bueno, unas cifras brutales. Lo que con esto quiero haceros ver la importancia de las redes sociales. Justo después de la pandemia recibí se hizo una encuesta en Reino Unido de cuáles eran los trabajos menos necesarios. Y curiosamente, después de las redes de la pandemia, los británicos consideraban que los jefes de prensa, que los community managers eran, y junto con la gente de marketing, eran los trabajos menos necesarios, cuando se han tirado 3 meses en casa recibiendo mensajes nuestros. Pero quiero haceros ver que muchas veces este trabajo queda un poco en la sombra y no se tiene muy en cuenta. Entonces, bueno, volviendo, digamos, al concepto, a las redes sociales, son importantísimas porque dotan de identidad a nuestros eventos. Estamos centrados en los eventos, pero dotan de identidad a nuestros eventos, a nuestras marcas, a nuestras federaciones, a nosotros. Nuestra marca personal la empezamos a construir en redes sociales y cada vez más. Entonces, tenemos que tener claro que hay que trabajarlas mucho, mimarlas. Si no tenéis recursos para ponerlas en manos de un profesional, cuando pongáis delante de las redes sociales, tenéis que tener mucho tacto y cuidar mucho el mensaje que transmitís. Y además, más vale hacer un mensaje bueno que 10 malos. Tenerlo muy, muy pendiente. Las redes sociales no se trata de lo que decíamos, ¿no? De una metralleta que lanza mensajes sin ton ni son. Al revés. Facebook, Twitter tienen unos algoritmos que premian los buenos contenidos por encima de muchos contenidos. Entonces, hay que concentrarse e intentar, más vale dar un mensaje que dar muchos malos. Los principales desafíos que tenemos como gestores de contenido en redes sociales, primero, crear contenidos adecuados, no decir barbaridades, no pasarnos de la raya, mucho cuidado con pasarnos de listos o de pasarnos de la raya de lo políticamente incorrecto, porque puede salirnos bien o puede salirnos muy mal. Entonces, un perfil plano muchas veces, sobre todo si no somos expertos, un perfil plano en redes sociales es más adecuado, plano y cariñoso, pero mejor que ser histriónico. Y sobre todo es muy importante conocer a tu audiencia, conocer a tus participantes. No es lo mismo hablar a triatletas que hablar a corredores populares. No es lo mismo hablar a fans del baloncesto que a gente que sigue a su equipo, al Sevilla, al Betis, al Málaga, al Cádiz. No es lo mismo. Entonces tenemos que tener muy claro conocer a nuestro público, conocer al evento y la idiosincrasia de nuestro target. Podemos contratar un community manager fantástico, pero si no tiene ni idea de nuestro deporte, puede cojear. Entonces tenemos que intentar que todo cuadre, ¿no? Que todo encaje. Las características y las ventajas, pues esto también lo conocéis, son baratas, incluso gratis, en la mayoría de los casos. Es lo que a mí más me gusta, lo que los expertos en redes sociales y a la gente, la experta en marketing, lo que más les gusta es que nos permite segmentar nuestro público con una precisión de cirujano para las campañas, que cada euro que gastemos sabemos en qué va y a quién va. Otras características es el lenguaje multimedia, que debemos saber manejar vídeos, fotos. Los contenidos que más triunfan en redes sociales son los vídeos. Un texto solo, sin fotos, sin vídeo, normalmente en nuestro timeline los algoritmos lo penalizan.
Esto puede ser una ventaja y también una desventaja, que 24/7, como dicen los ingleses, ¿no? 24 horas al día, 7 días a la semana y tenemos que ofrecer un servicio de 360 grados. Es complicado, es duro, pero también nos da muchas ventajas. Las redes sociales, como hablamos antes, dotan de personalidad a las marcas y a los eventos, incluso a las personas. Y una cosa que es fundamental es que se pueden monitorizar. Es decir, al momento tenemos estadísticas perfectas, certeras de lo que se ha hecho. Durante la pandemia hemos estado haciendo en Carrera de la Mujer directos en YouTube, directos en redes sociales. Perdón. Ahora estoy hablando demasiado rápido para no comernos el tiempo. Y al momento, al instante, sabíamos cuántas personas lo han visto, de qué ciudad, cuál era el perfil, la edad media, el sexo. Es fundamental saber y analizar continuamente esos datos. Es muy importante estar continuamente analizando. ¿Qué redes sociales usar? Antes de explicarlas, os voy a poner un ejemplo. Hace un par de semanas hice una entrevista de trabajo para una empresa de videojuegos. Esta empresa de videojuegos, su target utiliza unas redes sociales de gente joven, que seguramente no sé el perfil de los que estáis escuchando esta ponencia, pero de un perfil muy joven, tipo, bueno, TikTok, para hacer directos, como Twitch, que es una aplicación para hacer directos, otra que se llama Reddit, que seguramente, igual a algunos suena esto absolutamente a chino. Yo os recomiendo, aquí tenéis otro enlace aquí abajo, que ahí tenéis un listado de redes sociales, las que más se utilizan en el planeta. Habrá algunas que ni os suenen, pero es muy interesante ver lo que se mueve. Y en función de nuestro deporte, hay que utilizar unas u otras. Y pinceladas, Twitter tiene más de 500 millones de usuarios, 350.000 millones activos. En Facebook hay 2.200 millones de usuarios. Normalmente Facebook es la red social estrella, donde prácticamente está todo el mundo que está en redes sociales, pero tampoco podemos perder la perspectiva de que todo el mundo no está en redes sociales. Y todo el mundo que está en redes sociales tampoco las utiliza. Y todo el mundo que está en redes sociales a lo mejor no busca información ahí sobre nuestro evento. Pero tenemos que tener claro que Facebook, digamos que es el rey de las redes sociales y parece que lo va a ser durante muchos años. Le sigue Instagram con 1.200 millones de usuarios, que es menos que Facebook, pero que son mucho más fieles. Es decir, el usuario de Instagram pasa muchas más horas al día delante de Instagram que el usuario medio de Facebook. Y no perdamos de perspectiva, YouTube es fundamental. Tenemos que ser multiplataforma. YouTube tiene 2.000 millones de usuarios. Yo tengo 2 hijos de 5 y 9 años y lo único que utilizan es YouTube. No tienen edad para estar en otras redes sociales, pero ellos están continuamente viendo a influencers, informándose sobre fútbol, sobre su equipo en YouTube. Y realmente ellos, por ejemplo, consumen mucho más YouTube que televisión digital normal. Así que tenemos que estar muy, muy atentos. Y bueno, hay muchísimos casos más. TikTok, que es la última que ha venido, es para subir vídeos, haciendo canciones, bailes, retos y tal, que utilizan especialmente los adolescentes, pero es brutal la potencia y lo que ha alcanzado en estos últimos 3 meses. Tenemos Snapchat, Spotify, Strava, que por ejemplo para nosotros que hacemos eventos funciona muy bien. En el maratón, por ejemplo, de Palma de Mallorca tenemos una página específica donde incluso hablamos con los atletas y digamos que además se crea una comunidad que a lo largo de todo el año está activa, sube sus entrenamientos, se pica, ve lo que hacen los demás, está muy bien. Tumblr, LinkedIn, Tinder, Telegram, Flickr, Pinterest, Foursquare, hay infinitas redes sociales. Yo lo que os animo es que las uséis, por lo menos que las conozcáis, que las bichéis y alguna incluso os va a interesar muchísimo. Volviendo al tema de la publicidad en Instagram y Facebook, ¿qué es lo que más os va a interesar para vuestros eventos, para intentar impulsar el crecimiento de participación, el incremento de seguidores? Sirve para eso, para darle visibilidad a nuestros sponsors y patrocinadores. Gastándonos 150 euros, 200, 300 euros, podemos crear un post dándole las gracias a nuestro patrocinador que va a llegar a toda la gente de nuestro muro. A todos los que nos siguen, ¿no? Porque tú sigas a un evento, normalmente no te sale todo lo que publica ese evento en tu timeline. Entonces, pagando X dinero, digamos que podemos garantizar que todos nuestros seguidores lo sigan o simplemente lanzar una campaña de captación de nuevos inscritos en Reino Unido, en Austria, por ejemplo, en el Maratón de Palma de Mallorca hemos hecho muchísimas con los países nórdicos y han funcionado muy bien. Y realmente tiene una inversión pequeña, tú puedes hacer una campaña de 100 euros, 200, 10.000 euros, depende del presupuesto de tu evento, pero puedes ver al momento si ha funcionado, si no ha funcionado, en qué segmento de tu target ha funcionado más,
y volver atrás y volver a hacer otra inversión de 100 euros, 200, no te tienes que gastar todo del tirón. Entonces, bueno, ahí tenéis un pequeño texto con las principales ventajas que tiene. Básicamente hay que intentar comprender a nuestros seguidores. Es muy barato, es muy fácil de segmentar y quiero que os quedéis con eso, ¿no? Que 1.500 millones de usuarios están diariamente activos en Facebook. Activos, 1.500 millones de usuarios. Y es un mercado que está ahí, a nuestro alcance de la mano. Por 100 euros, por 200 euros puedes segmentar esos 1.500 millones de usuarios y quedarte con los 3.000 que te interesan. Estás haciendo un triatlón de larga distancia y te gastas 200 euros en que tu mensaje llegue a todos los que interesados en Ironman, en triatlón de larga distancia, en duatlón que hay en Reino Unido. Y es súper efectivo. Y tu mensaje desde Málaga, desde Cádiz, va a llegar a esos señores por muy poco dinero y te garantiza que funciona, que realmente funciona. Vamos a tratar ahora un poquito de cómo manejar los mensajes en redes sociales. Las reglas, pues esto muchos directores de eventos me lo preguntan, ¿no? En redes sociales somos lo que escribimos, somos lo que publicamos. Así que hay que pensar siempre en nuestra audiencia, en nuestros patrocinadores y en las instituciones que permiten que hagamos los eventos. Si tenemos un evento deportivo en Almería y resulta que de nuestro evento le damos caña al Ayuntamiento de Almería, pues posiblemente la institución vamos a tener un grave problema con ello. Si no tratamos bien a los patrocinadores, igual. Si no dejamos en buen lugar a nuestros voluntarios, todos los demás, por ejemplo, se van a dar cuenta y tenemos que tener muchísimo cuidado. Por favor, cuidar la ortografía. Redes sociales con falta de ortografía son horrendas y echan para atrás. Y os lo decía, bueno, esto ya es una estrategia, ¿no? Digamos que lo que queráis hacer, pero hay que evitar lo políticamente incorrecto, sobre todo si queréis evitar charcos. Si queréis evitar charcos, si os gustan los charcos y os lanzáis de cabeza, tenéis que ateneros a las consecuencias. Pero bueno, intentar concentrarnos en lo que a nuestro público le interesa. Entonces, evitar polémicas inútiles. Nosotros somos generadores de conversaciones, lo que hablamos de la bidireccionalidad. Nosotros publicamos cosas en redes sociales para crear interacción, para que la gente interactúe con nosotros, nos conteste, nos dé su feedback, nos diga que le gusta, que le encanta, que no le gusta o incluso que nos critique. Para eso estamos en redes sociales, si no, mejor no estar. Entonces, digamos que la esencia de las redes sociales es generar conversaciones, generar engagement, unir marcas con consumidores, eventos con participantes, con patrocinadores. Entonces, bueno, hay que intentar controlar. Yo sí que os animo a que juguéis con las redes sociales. Las redes sociales como un videojuego. Mientras más lo utilizas, más le coges el feeling, más sabes qué lenguaje funciona, qué no funciona. Entonces, utilizar hashtags, hacer bromas con memes, intentar ser muy visuales. Básicamente, usa las redes sociales. Si no las usas, yo me he encontrado con directores de eventos que ni siquiera están en Facebook, que no tienen ni idea y que ponen en mis manos sus eventos. Pero yo intento enseñarles lo que hago y lo que hago con los eventos para que ellos también lo entiendan. Entonces, hoy en día, en el siglo XXI, no queda más remedio que, nos guste o no nos guste, estar inmersos en las redes sociales, aunque no las usemos, pero saber de lo que hablamos. Bueno, pues dentro de las características principales de las redes sociales, digamos que Facebook, Twitter e Instagram y YouTube son las principales y WhatsApp. WhatsApp, digamos que los puristas no lo consideran una red social. En Facebook tenemos que intentar utilizar todas las posibilidades, como la de crear grupos, crear eventos asociados a nuestra página de eventos de federación o de club. Facebook posibilita una conversación muy fluida con nuestros clientes, con nuestros usuarios. Y además Facebook, digamos que el contenido perdura en el tiempo. Digamos que cronológicamente puedes volver a él en nuestro muro. En cambio, por ejemplo, en Twitter o Instagram es muchísimo más complicado. Lo que publicaste hace 2 meses prácticamente se pierde ahí en un limbo espacio-temporal que ni siquiera tú mismo como gestor de la red social vas a volver a recurrir a él. En Facebook, digamos que las cosas perduran un poquito más. Entonces, en Twitter lo importante es que el usuario además recibe una conversación uno a uno, muchísimo más personal, pero realmente es muy del momento. En Instagram, sobre todo, prima la imagen, el vídeo y además digamos que es un poco complicado controlar lo que se viraliza y lo que otros utilizan nuestro contenido. En Twitter también pasa. Volviendo al caso de WhatsApp, no es una red social tal y como la conocemos.
yo creo que hoy en día es casi obligatorio instalar WhatsApp profesional para atender a nuestros usuarios, que realmente muchas veces, o los participantes de nuestros eventos, que realmente al final, si no es vía email, a través de mensajes privados en Facebook o Twitter, contactan con nosotros. Si le damos esa herramienta de WhatsApp, pues es comodísimo para ellos, incluso para el organizador, es más cómodo el WhatsApp que contestar privados, ¿no? Pero tiene un problema, ¿no? Que no es viralizable, no controlamos muchas veces lo que nosotros decimos, lo que le llega a los demás, porque igual hacen un pantallazo descontextualizado, en fin, hay que tener un poco de cuidado. Aquí vamos a pasar de puntillas por aquí, pero es una herramienta que se llama la casa de los mensajes, que se han utilizado en comunicación durante muchísimos años. Esto es muy típico de la comunicación política. Os pongo el ejemplo de BitRunner, ¿no? Arriba, digamos que en el techo es el mensaje estrella, que el concepto, el claim. Por debajo, a su vez, hay otras patitas pequeñas que nos sirven para estructurar nuestro mensaje de cara, por ejemplo, a una entrevista, de cara a transmitir mensajes en redes sociales. Y a su vez, debajo de cada patita, desarrollamos otro concepto, ¿no? BitRunner lleva una vida activa y saludable. ¿Y por qué? Porque promueve la actividad física, une la cultura mediterránea con la actividad física, porque el consumo de cerveza en dosis moderadas no es malo para el organismo. En fin, digamos que consiste en hacer un mensaje estrella, a su vez subdividirlo en 3, 4 mensajes más pequeñitos, pero que nos ayuden a reafirmarlo, y luego cada mensaje pequeñito argumentarlo de otra forma. Esto es básico en comunicación política y deberíamos todos intentar aplicarlo en redes sociales y también a la hora de dar una rueda de prensa o una entrevista en radio. A la hora de tuitear, de postear en Facebook, siempre hay que planificar en una hoja de Excel, saber, tener claro lo que vamos a decir esta semana, la que viene. Necesitamos utilizar un lenguaje sencillo, directo, con frases simples. Incluso en redes sociales, aunque seamos una marca, podemos hablar de forma coloquial. No sé si seguís, por ejemplo, al community manager de Cruzcampo, es de manual las cosas que hace, o de muchas marcas, ¿no? Que incluso recurriendo a un lenguaje coloquial logra ese engagement, logra unir nuestro mensaje con nuestro público. Debemos ordenarle el discurso. Si volvemos arriba, esta casa de los mensajes nos servirá para ordenar el discurso, conectar ideas. Tenemos que ser claros, concisos. Lo que decía, más vale un buen post en Facebook que 6 malos con nuestro mensaje específico. Y en redes sociales es muy importante. Si no se sabe algo, si no tenemos la respuesta, se reconoce, no pasa absolutamente nada. Hay que ser transparente en la medida de lo posible, siempre. Justificar lo injustificable, dejémoselo a los políticos. En comunicación, en eventos, hay que ser directo, decir la verdad siempre y ser claro. No pasa absolutamente nada. Con las crisis de las pandemias, me ha tocado lidiar en todos los eventos de los que llevo con habrá nuevas fechas, se va a cancelar, no se va a cancelar. Lo más fácil y lo más directo es decir, no lo sabemos. Hay que esperar una semana a ver cómo discurre la pandemia. Estamos en contacto con las autoridades a ver qué nos dicen. Es mejor decir eso a no decir nada, a estar callado y esperando expectantes a soltar algo o decir cosas vagas. Siempre el lenguaje directo en redes sociales funciona bien. Y otra cosa que es fundamental, hay que pedir disculpas. Si te has equivocado, si has hecho mal algo en tu evento, se piden disculpas, no pasa nada. No hay que sostener, hay que enmendar. Así que más vale pedir disculpas una vez y de forma clara y sin matices que intentar ocultar. Lo que hablábamos del engagement, aquí he cogido esto de danisanabria.com, que es un buen compañero. El engagement es el compromiso que se establece entre una marca y su audiencia en las distintas comunicaciones que tenemos. Aquí, en este cuadrito, cuando repaséis el PDF, vais a ver cómo construir un mensaje con una dosis de humanidad, diálogo, agradecimiento, empatía, humor, naturalidad, que nos van a servir para generar confianza en redes sociales y generar engagement. Vamos a pasar a las redes sociales, que vamos justo de tiempo. Aquí, mira, aquí tenéis un ejemplo de cómo presentaba el Maratón de Nueva York, que acaban de cancelarlo ayer. Ya no va a haber edición este año, sobre cómo presentaba sus redes sociales. A mí, y sobre todo la experiencia, ¿no? Cómo los espectadores utilizan la app para seguir a su padre, a su tío, a su hermana durante la carrera. Y funciona muy bien, porque las redes sociales, a mí lo que más me gusta es que reúnen en un solo dispositivo redes sociales, información de utilidad,
A su vez, la gente que está utilizando la app puede subir vídeos, fotos, generar mensajes de ánimo para que en una pantalla, en la recta de meta, el que va a entrar lo pueda ver, para que automáticamente el corredor lance mensaje sobre estoy pasando el kilómetro 15, he pasado el kilómetro 30 en tal tiempo y más o menos terminaré a tal hora, que se pueden generar de forma automática. Entonces, lo principal de lo que nos enseña las aplicaciones es que son responsive, igual que las redes sociales, igual que nuestra web, que digamos que están hechas para utilizarse en el teléfono móvil. Hoy en día el 65% del tráfico en Internet se hace con teléfono móvil, aunque muchos trabajamos delante del ordenador, pero la realidad no es el ordenador, ni siquiera la tablet, la realidad es el móvil. Entonces, todo lo que hagamos tenemos que pensarlo para el móvil. Los app de los eventos, pues, no es más que una continuación de la experiencia que tengamos, lo que decíamos al principio, ¿no? De nuestra experiencia única y exclusiva que tenemos al participar en un evento, que se prolonga en el tiempo tras el evento y que además previamente también nos sirve. Digamos que es una herramienta de comunicación y de entretenimiento esencial y también son multidisciplinares. Por ahí abajo hay también un par de enlaces a presentación de las posibilidades infinitas que nos dan hoy en día las apps. Y ahí veis un par de vídeos de ejemplos y ahí tenéis una imagen de cómo se consumen, ¿no? En nuestros eventos. Bueno, así funcionan algunas de las app que utilizan los grandes maratones y medias maratones en España, que permite, pues, posicionar por GPS al atleta en un punto determinado, enviar notificaciones automáticas a los seguidores en redes sociales de esos corredores o directamente a los familiares o a los seguidores. Es fundamental, por ejemplo, para la élite también. En una carrera tú puedes seguir los tiempos de paso o incluso ver con cámaras en directo el paso de los corredores por los puntos kilométricos los que tengamos. Digamos que es un servicio hoy en día esencial, que nos permite eso, retransmitir en directo, dar cobertura en vivo, el live coverage que hablaba José Lago al principio, ubicar con GPS a los participantes. Si habéis seguido, por ejemplo, el Tour de Francia, hacen cosas brutales con su app. Y dar información al momento, tener todo en una sola plataforma. Y bueno, ojo, las redes, a diferencia de las redes sociales, las app normalmente tenemos que pagarlas. Pero también tiene la ventaja de que se pueden monetizar, es decir, se puede cobrar X euros al descargártela, conseguir que un sponsor la patrocine y la pague él. Digamos que tiene muchas virtudes, pero también tiene costes. Y bueno, para ir cerrando, ¿cómo han sido los eventos digitales que ha habido durante el coronavirus? Ahí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de Carrera de la Mujer, que hemos organizado entrenamientos y competiciones virtuales. Arriba, por ejemplo, el Banco Santander, que ha unido ejercicios con sus redes sociales y con concursos. Pues si hay una cosa que tenemos que tener claros todos es que con esta crisis y más en los próximos meses y próximos años, los eventos digitales post pandemia o durante la pandemia han venido para quedarse y vamos a tener que empezar a organizar eventos digitales paralelos a nuestros eventos físicos. Durante la fase 1 del confinamiento, pues el deporte indoor se hacía a través de plataformas como Zwift o Be-Cool, con rodillos inteligentes, a través de videollamadas, directos de Instagram, y normalmente para que funcionen la idea era o hacerlo gratis o dar una recompensa. Sobre todo en la fase 2 se ha utilizado muchas apps como Strava para hacer carreras virtuales y pues tú te inscribías y recibes en tu casa la medalla, la camiseta. Digamos que para que funcionen todas estas cosas tenemos que dar recompensas porque es muy complicado hacer de un evento virtual una experiencia vital complicada. Entonces es importante, como son nuestros eventos físicos. Y luego, en una tercera fase, por ejemplo, la carrera solidaria de Carmona, digamos que lo que hace es que la gente puede ir a Carmona a correr el recorrido y luego subir tu tiempo al final a la app o a la web. Algunos maratones lo van a hacer, ya se está hablando que el maratón de Nueva York, digamos que de forma virtual se va a poder correr. No sé cómo lo van porque es muy complicado por temas de permisos y de seguros y tal. Pero bueno, digamos que en los próximos meses vamos a ir viendo cómo es la nueva normalidad y lo que sí tenemos claro es que estos eventos virtuales van a convivir con los tradicionales. Incluso, bueno, os voy a poner un ejemplo que se hizo en Salt Lake City, el primer recorrido permanente de medio maratón y maratón a 2 vueltas, homologado con cronometraje electrónico oficial. Tú te descargas una app y te lo podías hacer. Y es aquí el ejemplo de la derecha,
Es un recorrido marcado y balizado, con un arco de meta incluso, que perdura, es decir, que no es efímero, que está siempre montado allí y tú vas el día que quieres y corres tu media maratón y ese tiempo es homologable. O sea, que, digamos que es un paso más allá, ¿no? Y posiblemente veamos este tipo de cosas en parques, la iniciativa de Parkrun que hay en Reino Unido seguramente harán cosas de este tipo. Y aquí tenéis un ejemplo de, bueno, de cómo se han hecho eventos virtuales a través de plataformas Swift, con comentaristas en directo, con mensajes que a su vez se iban nutriendo de los mensajes en redes sociales. Ya por ir terminando, tenéis una herramienta a través de la newsletter, con los servicios de newsletter, que es que vosotros podéis hacer vuestras propias estadísticas, vuestras propias, por ejemplo, aquí la revista Corredor y Trail Run hizo una encuesta y mirad qué bien presentado está para conocer las inquietudes, para conocer vuestro target. Y es gratis. Ese tipo de herramientas se puede utilizar gratuita con nuestro programa de MailChimp o con nuestro programa de newsletter, hacer unos formularios y tenemos un feedback rapidísimo sobre qué quieren nuestros corredores. Y bueno, por daros un poco de ánimo a todos que en estos momentos de dificultad, pues el 86% de los corredores españoles están dispuestos a, incluso aunque no haya todavía una vacuna, a participar en nuestros eventos. Digamos que en estos momentos hay que tener cierto optimismo por lo que está por venir. Y bueno, el maratón de Chicago, que todavía no se ha cancelado, pero bueno, ahí veis una imagen de cómo es la salida normal y aquí cómo es la salida a las 6 de la mañana cuando se están formando los cajones. Obviamente, la primera imagen va a ser complicada volver a verla de aquí a un par de años, complicada por no decir imposible, pero esta segunda imagen, este segundo tipo de evento, por oleada, con salidas, digamos, espaciadas, es posiblemente lo que va a ser la nueva normalidad, lo que es el presente de nuestros eventos. Así que por ir terminando ya, que creo que voy justo de hora, he terminado un poquito antes, os quiero trasladar este mensaje que las redes sociales nos conectan con las personas, nos conectan con nuestros clientes, nos conectan con los espectadores, pero realmente lo más importante de las redes sociales es que convierten a personas, clientes, espectadores, participantes en fans de nuestra empresa, en fans de nuestro evento, en seguidores. Entonces tenemos que cuidarlos, tenemos que lograr ese engagement, ese tipo de mensajes que se puedan hacer virales, ese tipo de mensajes que nos unan. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. Ahí tenéis mis redes sociales para preguntarme lo que queráis, aunque supongo que se abre el turno de preguntas ahora y estoy encantado de compartir con vosotros un ratito en redes sociales. Bueno, Dani, enhorabuena, ha sido súper interesante. He Muchísimas corrido gracias. mucho, José, he corrido demasiado, pero iba mirando el reloj. Ha estado genial. De todas maneras, bueno, estamos en hora, ahora tenemos el descanso, así que yo quiero aprovechar para, bueno, para leer algunas de las preguntas que tenemos aquí. Ojalá pudiera leer todas porque hay muchas preguntas, pero quiero comentar varias cosas de lo que tú has dicho. Bueno, primero, una cuestión general que están preguntando los alumnos y es respecto a la referencia que estamos haciendo a los apuntes. Los apuntes cuando, bueno, dentro de varios días, después del curso, se mandará tanto la grabación de la videoconferencia como los apuntes asociados a todo aquel que haya entrado al menos el 80%, ¿vale? Así que eso por un lado que nos están preguntando recurrentemente. Y después, respecto a lo que has dicho, me ha parecido muy importante pues hacer referencia a bueno, que realmente durante estos años he aprendido mucho lo importante que es el tener dentro de la planificación de un evento deportivo, tener en cuenta y tener muy claro, como tú bien has dicho, un plan de comunicación. Eso es fundamental, porque puedes diseñar el mejor evento deportivo del mundo, pero si no comunicas bien, si la gente no se entera, si tu producto no lo vas a poder vender bien. Entonces, yo creo que es importante tener un equipo de comunicación en los eventos deportivos. Si es un evento deportivo más pequeño, no podrás tener presupuesto para tener un equipo, pero al menos una persona que sea profesional. No te vale, no, es que mi amigo, yo tengo un amigo que sabe de redes sociales y pone 4 mensajes en Facebook. Eso no vale, eso no vale. ¿Tú qué dices respecto a eso, Dani? Pues al igual, por ejemplo, con el cronometraje, antiguamente se hacía a lápiz y papel, unos señores se ponían, o los jueces de atletismo se ponían ahí debajo del arco de meta, y hoy en día a nadie que haga un evento eso le parece que sea razonable y contratamos los servicios de una empresa de cronometraje electrónico, digital. Pues algo así pasa con los community managers. Está muy bien, siempre todos tenemos un sobrino, un primo que es bueno en redes sociales, pero no es suficiente.
Entonces, dar un servicio profesional a nuestros participantes, a los espectadores, es absolutamente esencial en todos los ámbitos de la vida. Igual que el speaker en una prueba deportiva, todos tenemos un amigo que habla mucho, pero ser speaker no es hablar mucho, es hablar bien, controlar de lo que se habla, controlar los tiempos y entonces digamos que los eventos deportivos como experiencia nos dirigimos a una profesionalización total y dentro de ese total también entra lo que es la comunicación. Lo que pasa es que lo que tú dices, no es lo mismo el presupuesto del Real Madrid o de un equipo de fútbol, de como el Barcelona, que a un evento pequeñito, una carrera de un pueblo pequeñito, que digamos que la carrera nocturna, que es su evento estrella del año, pero no pasa de ser un evento pequeñito. Pero bueno, siempre hay recursos, siempre se puede intentar buscar que un profesional, y sobre todo, porque además la imagen de nuestro evento está en manos del community manager, ojo, que es muy importante. Igual que no le das el micrófono al primero que pase por allí para que hable en meta y suelte barbaridades, tampoco le vas a dar el móvil al primero que pase por allí, a un chico de 14 años, a que él te tuitee cosas. Entonces, ojo que cuando metemos la pata es complicado revertir la situación. Totalmente, totalmente. Hay otra cosa también que has hablado que yo la verdad es que una de las cosas que en estos años me ha impactado más en cierto tipo de eventos deportivos, por ejemplo, como es el maratón, el componente emocional. Es que tú ves entrando gente en la meta cuando lleva 3 horas 50, 4 horas y 20 y que entran llorando, otros mirando al cielo, otros mirando para la grada que está su padre, su hermano, su hermana, su pareja. Es que estoy totalmente de acuerdo contigo con la parte emocional. La palabrota esta, ¿no? De storytelling, el contar historias. Por ejemplo, volviendo al tema del maratón, la información que más ha trascendido en los medios de comunicación normales, tradicionales, es el ganador, la ganadora, el récord de participación y tal. Pero en redes sociales, el contenido que más ha funcionado y con diferencia es la historia de José Manuel Roa y su hijo Pablo. Sí. José Manuel es un señor que corre empujando el carrito de su hijo con parálisis cerebral y desde el principio del maratón hasta ahora, y esa historia se repite cada año porque afortunadamente cada año vuelven a correr, es lo más viral, es lo que más alcance tiene, lo que más impresiones genera, los vídeos que más se ven. Entonces, tenemos que tener claro que una historia humana, real, bien hecha, bien trabajada, bien comunicada, tiene muchísimo más potencial que otras cosas, ¿no? Que otras historias, digamos, más pequeñitas. Lo humano, lo que realmente nos toca, ¿no? El corazón, eso funciona en redes sociales y en la vida, en general, como las anécdotas. Os ponía el ejemplo ese de una cena con amigos, pues, oye, si todos tenemos un amigo que cuenta anécdotas graciosas y al final se hace con el centro, ¿no? De la mesa y al final todo gira en torno a él. Pues nosotros tenemos que intentar ser eso en redes sociales, un generador de conversaciones, alguien que atraiga la mirada de los demás y que nos traiga gente a nuestros eventos. Totalmente. Mira, voy a empezar con algunas de las preguntas. Ojalá pudiera leerlas todas. Aquí nos pregunta Juan Garrido, ¿cómo reaccionar ante los trolls que se dedican sistemáticamente a intervenir en las redes sociales del evento con la única intención de hacer daño? Se le contesta con el riesgo de entrar en el juego, se le bloquea, se intenta razonar. Joder, esta es buena pregunta. Es buena pregunta y es complicada de responder, Juan, porque depende de muchas cosas. Yo, por ejemplo, intento, si tengo que tener un enemigo, me gusta tener un enemigo grande. Digamos que un enemigo grande nos mide. Si tú te buscas alguien importante como enemigo, es mejor que alguien anónimo. Entonces, por un lado, tenemos que medir cómo es ese troll, ¿no? O cómo es ese ataque. Porque a veces un ataque no es sinónimo de que nos trolean. Puede ser una crítica fundada. Entonces, yo parto de la premisa que en redes sociales está para responder, entonces yo intento responder a todo el mundo, incluso a los trolls. Lo que sí es cierto es que creo que tenemos que ser medianamente inteligentes y no caer en el fango de contestar, te contesta él, contestar tú, contestar él, contestar tú, contestar él. Entonces, tenemos que tener muy claro qué respuesta vamos a dar. Yo considero que, saliendo del tema troll, a las críticas, porque en todos los eventos que hagamos no podemos contentar a todo el mundo, y muchas veces, además, hacemos cosas que no están bien, ¿no? Y la única salida, primero, es pedir disculpas y, en segundo lugar, es intentar dar tu explicación de por qué se ha hecho algo mal, intentar pedir disculpas, convencer de que se ha intentado hacer bien y no ha salido, o incluso decir, oye, se ha hecho mal, prometemos que estamos trabajando en esto para mejorarlo. Con respecto a los trolls, normalmente este tipo de respuesta a los trolls no le es suficiente, porque te vuelven a machacar y te machacan. Entonces, la estrategia
por lo menos desde mi punto de vista más correcta con los trolls, es responder una vez con claridad, directo, intentando no alimentarlo. El problema de los trolls en redes sociales es que tú lo alimentes, lo retroalimentes. Entonces, digamos que la bola se va haciendo más grande. Digamos, es complicado, pero lo más importante, bajo mi punto de vista, es responder con claridad, diciendo la verdad, y si hay que pedir disculpas incluso a un troll, se le pide. Pero lo que no debemos es hacer crecer al troll. Yo soy partidario de responder siempre. Y si tenemos que tener una discusión en redes sociales, que sea de forma educada. Pero es complicado, ¿no? Saber dónde está el límite. Pero sí que está claro que los trolls normalmente son gente anónima o gente que hagamos lo que hagamos no le va a contestar, no le va a contentar lo que le contestemos. Entonces, yo soy partidario de contestar siempre, pero una vez. No caer en el juego, no entrar en el fango, porque una vez que nos metemos en el fango con un troll o con alguien que nos está machacando, te manchas de barro. Entonces, mejor intentar salir airoso, pero siempre de forma directa. Yo soy partidario de contestar. Vale, vale. Mira, que hay otra, bueno, más que pregunta, una afirmación que hace Manuel Domínguez que dice, hay razones más que suficientes para entender que no todo el mundo es apto para gestionar redes sociales de manera profesional, sin formación y sin experiencia, solo con la excusa de no querer gastar dinero que no es más que una inversión. No hablemos de la falta de ortografía. Sí, y además, tú decías el tema del talante. No todo el mundo está preparado, igual que en un servicio de atención al cliente o de atención al consumidor. No todo el mundo está preparado para contestar a la gente. Entonces, hay que tener una cierta actitud y aptitudes para contestar. Os pongo un ejemplo de una cosa que suelo hacer mucho, volviendo al comentario de Juan de los trolls o de comentarios negativos. Normalmente, cuando recibo una crítica, directamente contesto. Pero lo que hago es no le doy a enviar, sino que copio y pego, me lo llevo a mi blog de notas, me levanto, me tomo un café, con cosas graves me refiero, no con cualquier cosa. Me tomo un café tal y me vuelvo a sentar delante del ordenador y normalmente veo ese mensaje de forma distinta como la vi hace 5 minutos. En un momento de calentón, todo el mundo puede meter la pata. Entonces, hay que tener mucha frialdad, tener mucho talante y lo que decíamos, en redes sociales somos los que escribimos. Si decimos alguna barbaridad, si le faltamos al respeto a alguien, que es fácil faltar al respeto, y sobre todo, si utilizamos un lenguaje que la gente, alguien le puede dar la vuelta, estamos eso, retroalimentando a los trolls, ¿no? Entonces, hay que tener una precisión casi de cirujano para evitar lo políticamente incorrecto, no meter la pata, no generar ruido negativo, porque al final, como evento, tú puedes soportar una crítica, pero muchas veces los sponsors que están vinculados a nuestros eventos no soportan esas críticas. Estamos viendo, por ejemplo, hoy en día, perdona, bueno, me extiendo en esto, pero muchas de las cancelaciones de eventos deportivos, sobre todo de los grandes eventos deportivos, y yo estoy seguro, por ejemplo, en el caso del Maratón de Nueva York, no es tanto por el tiempo que queda como por la presión que sus sponsors están ejerciendo. Es decir, un sponsor no quiere vincular hoy en día su imagen a un evento con 50.000 personas en la calle, porque es contraproducente. Entonces, digamos que cuando nos ponemos también delante de las redes sociales, nos ponemos nosotros detrás de las redes sociales, estamos también hablando en nombre de otras personas, de sponsors, de instituciones, de ayuntamientos, entonces tenemos que tener mucho tacto. Totalmente. Mira, después aquí voy a sumar dos preguntas, una de Francisco Manuel Mena y otra de José López, que preguntan sobre APP. Nos preguntan, por ejemplo, tanto sobre el precio que puede ser para confeccionar como una APP básica, como por ejemplo, que pongas algún ejemplo de APP para eventos. Los últimos con los que yo he trabajado en Palma de Mallorca creo que tienen un precio de unos 2.200 euros, 2.200, 3.000 euros. Lo que pasa es que en este mundo del servicio, a mí me ha pasado, porque he sido testigo en este intercambio de email, de empresas que generan apps, dan un presupuesto distinto en función de a quién se lo den. Si tú organizas 10 eventos, sí, es así, si tú organizas 10 eventos, 8, o por ejemplo 8 carreras de la mujer, te van a dar un presupuesto distinto a que si tú organizas un evento al año. No es yo he visto presupuestos distintos en función de que si se lo presentan al organizador o si se lo presentan al sponsor que lo va a pagar. Hoy en día, 1.000 euros, 1.500 euros, 3.000, normalmente el organizador no quiere hacerse cargo de ese gasto porque piensa que no le va a ser útil, pero sí que es un servicio que se puede revender a un patrocinador para que lo personalice con su imagen o meta sus productos y tal en una app, por ejemplo, de seguimiento, ¿no? Como las que hemos visto de carrera.
Entonces, el desarrollador de la app normalmente, como vaya al sponsor, le cobra más que si va al organizador. Es complicado. Pero bueno, entre 1.000 y 3.000 euros hay apps brutales. Lo que también tenemos que tener claro es, nuestro evento necesita una app, no todos los eventos lo necesitan. Una carrera, por ejemplo, de 5K pasa tan rápido que a lo mejor no merece la pena tener una app de seguimiento en vivo de lo que pasa, porque prácticamente cuando nadie va a consultarlo en directo. En cambio, un maratón o un Ironman que pueden estar los competidores 18 horas, pues tiene todo el sentido del mundo tener una app para transmitir en directo. También se puede tener una app para dar información previa, que no es ninguna locura. A mí me encanta la app y tener toda la información en el móvil y no tener que estar viendo una cosa que se ha puesto en Facebook, otra en la web, o mandarle un email. Al final, digamos que es un contenedor con toda la información básica. Otra pregunta que hacen por aquí, que es Adriana Ramírez, que dice, ¿qué tanta libertad debe tener el Community Manager para difundir contenidos? Dice, he tenido un becario que me ha ayudado el año pasado y tenía muchas iniciativas, pero algunos tweets que no consultó, pero hubo algunos tweets que no consultó y que le pedimos que le quitara. ¿Hicimos mal en limitarlo? Bueno, si metía la pata, no. Es complicado. Normalmente, si cuando repaséis el PDF, os hablaba de que hay 3 tipos de personas vinculadas a comunicación. El director de comunicación, que tiene una imagen, que tiene el evento en la cabeza, el jefe de prensa y el community manager. El community manager, si no es alguien que está dentro de la organización, puede perderse muchas cosas, no tener toda la información de todo. Tiene que ser una persona de muchísima confianza, que se conozca muy bien el evento, que se empape del evento y que tenga una cierta solvencia. Está claro que digamos que es recurrente, ¿no? Poner a un chico joven que está empezando a cargo de las redes sociales. Pero es que daros cuenta que las redes sociales hoy en día son nuestro portavoz, es nuestra imagen. Entonces, si ponemos a alguien que no es maduro o alguien que no utiliza un lenguaje correcto o alguien que dice barbaridades, corremos un riesgo enorme. Y una vez que se ha lanzado, una vez que estamos en medio de una crisis de comunicación, revertir la situación es costoso y a veces perduran años. Yo he tenido crisis, por ejemplo, con el maratón, con temas de inscripciones y tal, que 10 años después, 12 años después, la gente todavía la recuerda. Entonces, cuando normalmente lo malo perdura en el tiempo y lo bueno se va difuminando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Hay una opción que es pedirle a nuestro community manager que dentro de ese plan de comunicación nos vaya avanzando semanalmente todo lo que va a publicar. Ahí tú puedes, el lunes por la mañana, repasar todo lo que va a publicar del lunes a domingo y estar pendiente. Y, oye, esto no es apropiado, o aquí han metido la pata, o esto es incorrecto. Y entonces se puede corregir, pero si lo hacemos con planificación, está en nuestra mano corregir y supervisar la función del community manager. Igual que una nota de prensa. Normalmente una nota de prensa tú no la haces y la envías, sino que normalmente el periodista redacta la nota de prensa, se la manda al director, el director dice, oye, pues este dato está mal, el nombre de este señor lo ha escrito mal, o esta marca no es correcta, o esto que has puesto es una barbaridad. Pues en redes sociales ahí nos permite estructurar y planificar los mensajes de aquí a 6 meses. O sea, que no hay ningún problema por pedir a nuestro community manager que nos avance los contenidos. Mira, después aquí hace 2 comentarios Juan José Montesino. Dice, los eventos buscan como objetivo llenar su evento en vez de potenciar su imagen para luego llenar su evento, ¿vale? Y luego después, toma nota de ese primero y después dice, quizás lo que los organizadores olvidan es que la comunicación debe ser todo el año, no solo a las semanas previas al evento, que terminan el evento y se olvida la comunicación meses hasta que comienza la inscripción del año. Pues sí. Sí. Bueno, son dos. No puedo decir solamente que estoy totalmente de acuerdo en las dos cosas que ha dicho. Es así. Tenemos que mimar la conversación, nuestro engagement con nuestro público, con nuestros corredores, con nuestros patrocinadores durante todo el año. Activar las redes sociales durante todo el año. De nada sirve un mensaje efímero durante 2 semanas previas al evento y la semana después y luego dejamos dormir las redes sociales. Hoy en día los eventos son mucho más profesionales que lo eran en los años 90 o en el año 2000 y requieren de una serie de servicios casi anuales. A lo mejor una carrera de 5K, no, pero un medio maratón, una marcha cicloturista de larga distancia, un triatlón, requiere de alimentar esas redes sociales y de contestar a la gente
eso, 365 días al año, 24 horas, 7 días a la semana. No hay otra. Si se quiere hacer bien y de forma profesional, no hay otra. Y aparte es que damos un servicio profesional a la gente que paga por nuestros eventos. Aquí tenemos varias felicitaciones de forma general al curso y de forma particular a tu ponencia. Gracias. Y Muchas gracias. concretamente, Manuel Domínguez, perdón, que con esta pregunta acabamos y luego después seguiremos a las 5. Dice, llevo 10 años gestionando redes sociales, aunque no siempre valorado ni pagado, pero sí con resultados exitosos. Pues sí, las redes sociales, hay otra cosa que es como una carrera de... las redes sociales, yo muchas veces digo que yo soy maratoniano, ¿no? Entonces digo que las redes sociales es como un maratón. No basta con... Es un maratón de 42 kilómetros, no basta con correr a tope el primer kilómetro y luego ponerte a andar hasta el 42. Es un profesional, el community manager o la gente que nos lleva la comunicación, son profesionales que requieren una implicación con el evento. Si no les paga o le pagas 2 duros, obviamente la implicación no va a ser total. Tienen una labor fundamental en nuestros eventos y son nuestros portavoces. Hoy en día, lo que se pone en Twitter, por ejemplo, si nos volvemos a la comunicación política, lo que un político pone en Twitter tiene normalmente mucha más repercusión que cualquier cosa que diga en el Congreso de los Diputados, muchísima más. Entonces tenemos que cuidarlo, tenemos que mimarlo, tenemos que estar ahí, tenemos que estar pendientes. Incluso si alguien que gestiona un evento no le gustan las redes sociales, debe de hacer el esfuerzo por intentar impregnarse de lo que se dice, de lo que hay. Y tampoco, bueno, ya por concluir, no nos podemos volver locos, lo que os decía. No todo el mundo está en redes sociales. No todo el mundo que está en redes sociales las utiliza de la misma manera. Porque tengamos eso, cuatro trolls o 10 personas que critican algo de nuestro evento, no significa que las otras 3.000 personas que han participado lo critiquen. Muchas veces perdemos el norte. Seguramente nos falta todavía educación en redes sociales a todos, ¿eh? Nos falta educación para asumir el discurso que se genera en redes sociales de nuestros eventos. Yo recuerdo cuando empecé, con las primeras cosas que hice fue con el desafío Doñana, que había críticas muy fuertes y tal, y a mí me costaba mucho trabajo asumirlo, porque casi que te lo tomas como algo personal, ¿no? Claro, tienes que intentar separar un poco, tomar aire, contestar de forma adecuada, porque normalmente a la gente cuando le contestas bien, la gente entiende. Lo que la gente no entiende es el silencio o una mala contestación, o que intentes sostener algo que no tiene sentido. Si eres coherente, si eres razonable, si hablas con mesura en redes sociales, tienes mucho ganado. Y gran parte de ese discurso negativo lo puedes transformar en cosas positivas, ¿no? Y realmente hay que trabajarlo mucho y mimarlo y echarle agua y ponerle abono. Si no, la planta no crece. Bueno, pues Dani, muchas gracias por tu ponencia, por las respuestas a preguntas, porque ha sido realmente genial. Aquí la gente no deja de felicitarte por la charla, Muchísimas porque ha gracias. sido muy práctica, muy productiva y a la gente le ha gustado mucho. Y yo particularmente estoy disfrutando mucho, disfruta mucho de tu ponencia, de la ponencia después de María, porque también ha sido extraordinaria. Y bueno, nos queda mucho curso, ahora vamos a descansar un rato, a las 5 vamos a seguir y nada, a seguir aprendiendo sobre este tema que nos gusta tanto a todos nosotros. Así que nada, un abrazo y muchas gracias. Muchísimas gracias.